Hola, buenas tardes, Claudinet. Buenas tardes. Encantada de hacer este podcast que lo hemos llamado Respondiendo a tus preguntas desde la pedagogía. Un placer para mí tenerte esta tarde en este podcast para responder esas preguntas que hicimos en nuestra cuenta de Instagram a padres, educadores que tienen necesidades con sus hijos, con sus alumnos, necesidades educativas, necesidades emocionales, y de esas preguntas, que fueron varias. Hoy en esta tarde queremos hablar de lo que sería esos niños que van a primaria y que aún no saben leer ni escribir. Yo soy Claudia Tavares, creadora del taller Inspira Montessori, junto con Claudinet Núñez de Chaín, que nos va a hablar un poquito también de su proyecto antes de empezar con este interesante tema. Bien, bueno, yo también contentísima. Yo creo que esto es algo que nosotros ya habíamos pensado mucho en hacer juntas, de alguna manera, ¿verdad? Dar respuestas. Pues sí, básicamente yo también trabajo desde el área, bueno, psicología, soy psicóloga, y también en el área de educación. Trabajo en la coordinación académica del Colegio Montessori Abriendo Camino y del Departamento de Atención a la Diversidad, pero también tengo mi proyecto de estructura, que es de intervención psicopedagógica y psicoterapéutica. Entonces, pues desde ahí combino ambas áreas, ¿verdad? Tanto la parte de educación como la parte de psicología, y ambas, tanto tú como yo, pues también de alguna manera trabajamos y somos especialistas en la metodología Montessori, y trabajamos también en la formación de docentes en el área de Montessori. Así que, como tú decías, Claudia, y yo pienso que cuando vimos las preguntas y vimos las inquietudes, se unieron con muchísimas inquietudes que ya nosotros estamos acostumbrados a escuchar, que son como muy similares. Y decidimos, bueno, ¿qué tal si podemos de alguna manera hacer estos videos, ¿verdad? O hacer estos proyectitos para poder responder desde nuestra experiencia. Por eso le pusimos ese nombre, que es respondiendo, ¿verdad? Desde nuestra experiencia en psicopedagogía, poder hablar de nuestra experiencia. Así mismo es. Y yo te había comentado que me gustaría empezar con una serie de podcasts que vamos a hacer, pero me gustaría empezar con la interrogante de esos niños de primaria que aún no saben leer y escribir, porque como ahora ya estamos casi finalizando julio, entra agosto, y ya empiezan los niños en septiembre y a veces hasta finales de agosto en los colegios. Y entonces llegan con precisamente los padres con esa ansiedad después de haberle dado una nota, lo han mandado a evaluar en verano, lo han enviado a refuerzos. Entonces te había comentado, yo creo que ese es el mejor porque cae con la época que ya van a entrar los niños al colegio, y así los padres y los mismos maestros entienden un poco de por qué esos niños, vamos a decir, tienen esos retos que ahora vamos a ver con lo que nos trae Claudinet con su psicopedagogía, y también con lo que ofrece el método Montessori, que muchas veces la base viene desde pequeño, muchas veces la base viene de cómo fue su etapa de desarrollo y cómo fue evolucionando. O sea que aquí estamos. No sé si quieres que comparta la pantalla. Sí, podemos. Ujú. Definitivamente, Claudia, yo quise compartir, quise iniciar con esta frase, ¿verdad? Esta frase que dice: nadie es anormal por ser diferente, pues todos lo son. Entonces, para mí, es una frase bastante desafiante, y que remueve todo nuestro esquema de acción, lo que pensamos, lo que vemos. ¿Por qué? Porque hay mucho, cuando tenemos esas inquietudes o cuando se nos acercan, no solamente estoy hablando de, por ejemplo, si tenemos un caso con algún niño con algún diagnóstico o alguna dificultad de aprendizaje en particular, estamos hablando a nivel general. Exacto. Cuando yo como mamá
o como tengo esta inquietud de que hay algo que no está normal, hay algo que está anormal en el proceso, veo situaciones que no van bien, me preocupa, ¿verdad? Un sinnúmero de detalles. Lo importante es basarnos en ok, es que tenemos que partir no de que esto es anormal, tenemos que partir de cuáles son las necesidades, el contexto y un sinnúmero de elementos que me dan luz sobre esta situación. Por eso cuando vimos esa pregunta en el Instagram, yo como que escribí en un momento y dije, bueno, esto es un tema que tiene muchas aristas, que no es tan fácil como decir, ok, mi hijo va para primaria o está en primaria, pero entonces no me sabe leer y escribir. Es muy común ver este tipo de inquietudes, preguntas, información, incluso en padres, no de primaria. Yo he Así mismo, tenido padres de inicial, así mismo. exactamente, con muchísima inquietud de por qué todavía no lee o por qué todavía no escribe, ¿verdad? Ujú. Entonces, vamos a hablar un poquito, decidimos abordar esto un poquito en muy corto el tiempo, así que vamos a tratar de ser lo Sí. más como resumidos o con aspectos claves que Ajá. pudieran ser de gran ayuda, no solo para la población docente, ¿verdad? O que trabaja directamente en el área de educación, sino también a padres, familias. Yo soy muy abanderada, tú también, Claudia, somos muy abanderadas de que la familia esté involucrada. Así mismo. De hecho, mucho de lo que tú haces a nivel de talleres y online, de preparar a padres y madres en que implementen la metodología, es Así. por eso, porque te Claro. hablamos tú y yo antes de iniciar y hablamos de qué tan común es entender como padres que la responsabilidad de la parte del desarrollo, de que avance, de que aprenda o de que es del colegio. Entonces, Exactamente. entendemos, ok, el niño entró al colegio, el niño entró con una profesora y bueno, y todo lo que debe aprender, todo lo que debe adquirir es ahí. Es en base al colegio. Porque Exactamente. entienden muchas veces, bueno, no tengo las herramientas, no tengo los conocimientos para enseñarle a leer y escribir, pero no saben, también un poco falta de desconocimiento, o sea, no vamos a juzgar a los padres, pero por desconocimiento y por eso es que hacemos esta clase de podcast. No Exactamente. saben que muchas veces la base está en el hogar, en Por supuesto. muchas cosas que ahora vamos a ver. De hecho, Qué bueno exactamente. esta frase, Claudine, me encanta, porque precisamente ahora en verano he tenido experiencia de padres preocupados que me dicen, me usan esa misma frase, ¿será que mi hijo es anormal o tendrá alguna deficiencia? Utilizan esos términos que para mí son horribles, honestamente. O sea, le digo, no, o sea, nada de anormal, nada de deficiente, es ver, observar el niño, principalmente en la casa y luego ya también en el colegio, qué está pasando. Y también observar su personalidad. Puede ser un niño que tenga cierta habilidad en otras áreas, no tanto en esa de entre lo que es lenguaje y la escritura y la motricidad fina. Pero ahí ya ahí te dejo a ti la experta en psicopedagogía para que entonces nos vaya abordando con el esquema que hay que abordar todo lo que sería eso. Claro que sí. Bien, mira, vamos a poner la otra imagen, Claudia, para de Me alguna manera, encantó esto. exactamente. Ajá, mira, este es un autor, precisamente, desde el ámbito de la educación inclusiva y de atención a la diversidad, pues ha sido muy desafiante los cambios que estamos viendo actualmente, de cómo se veía antes y cómo se entiende ahora, ¿verdad? Entonces, básicamente, este autor abre paso, como dice ahí, mira la frase, abre el paso a la concepción de que la deficiencia muchas veces puede estar motivada por la ausencia de estimulación adecuada o por procesos de aprendizaje incorrectos. Entonces, eso es tan importante, tan interesante, porque hay que saberlo ver a profundidad. Es lo que está diciendo aquí es lo siguiente. Mucho de lo que vemos como una deficiencia o una situación que se pudiera estar presentado está muy conectado con un proceso de estimulación, de ausencia de una estimulación adecuada Ujú. o
por un proceso de aprendizaje incorrecto. Exacto. Y aquí no Vamos a estamos decir hablando, que aprendió algo de manera incorrecta y o se que ha el abordaje quedado no con fue él. adecuado. Exactamente. O que de repente, por desconocimiento, por eso es que es tan importante los talleres para padres, las capacitaciones, el que yo como papá y como mamá me entrene, me empape de, por ejemplo, cuáles son los elementos necesarios en mi niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años, qué se requiere, qué se necesita, y no depender solamente de un abordaje pedagógico del colegio o de estimulación, que sí es importante, Claro, pero cómo yo me voy a dar cuenta, cómo yo voy a ver esas señales de alerta, cómo yo voy a identificar. Entonces, esta parte es muy importante porque no solamente toca a la familia, exacto. toca al colegio. Cuando hablamos del abordaje, correcto y cuando hablamos de la estimulación adecuada, tiene que ver con una actualización del docente, tiene que ver con un criterio correcto a la hora de hacer un diseño pedagógico, a la hora de planificar. Entonces, aquí podemos ver algunas dimensiones y áreas que deben ser evaluadas o que nosotros debemos ver a la hora de yo decir y darte una respuesta de por qué este niño Claro. no tiene la base o por qué no me está desarrollando o por qué no está, por ejemplo, en el nivel de la escritura, quizá no está pudiendo fluir, no, y tampoco está pudiendo reconocer a nivel de lectura lo que yo entiendo que es leer y escribir, ¿verdad? Entonces, Exacto. Sí, para yo porque eso poder, es importante que tú lo digas, lo que yo entiendo como adulto, porque también que uno pretende que el niño de 6 años ya esté leyendo un texto, porque el primo o el sobrino mío ya lo está haciendo. Entonces, totalmente. eso No, también es muy importante que tú lo digas. Eh, que, esto es muy ajá, interesante que es muy porque importante eso, porque también depende del desarrollo, que ahí tú vas a abordar más, depende del desarrollo, de cómo, desde el momento del nacimiento, y yo diría que hasta el embarazo. Es muy ujú, importante como ver todo el aspecto. claro, Y, todo el y, contexto, todo el y no, contexto. y vamos a decir, no comparar, porque volvemos No, a la frase inicial, todos somos diferentes. todos somos diferentes y las que somos madres también lo podemos evidenciar muy claramente porque cada hijo de nosotros es diferente. Entonces nos fuimos dando cuenta cómo de repente fulanito comenzó a hablar a tal edad y fulanito a tal edad y fulanito a tal edad, pero fulanito entiende mejor de esta manera y fulanito entiende mejor. Entonces yo creo que mira, aquí podemos ver que hay unas dimensiones que son importantes para todos, para el psicólogo, docente, padre, madre. Está la parte personal, está la parte académica, está la parte socioafectiva. Ujú. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar un niño o una niña, y fíjate que no estoy hablando solamente desde un enfoque de lectoescritura. Aquí Ajá, decidimos abordar este tema porque este es un tema que llamó la atención y preocupa a muchos padres. claro. Este abordaje es para todo lo que yo vaya a dar. Si yo voy a trabajar con niños y niñas de 2 años, de 3, de 4, de 6, si yo voy a trabajar con un niño con autismo, ¿verdad? O un niño, ¿verdad? O sea, todo esto, yo necesito Síndrome de hacer Down. una evaluación del contexto Ujú. para yo poder entender de dónde viene, qué factores quizás pudieron no haberse dado, cuáles son las necesidades latentes que puedo estar viendo. Entonces, por ejemplo, del ámbito personal, hay muchas áreas que podemos ver ahí, como por ejemplo el área psicomotora, el área cognitiva, la motivación, Ujú. la parte social. En la parte académica podemos ver cómo ha sido la escolarización de este niño o niña, los maestros que ha tenido, el currículum y los recursos didácticos que se están utilizando, Ujú. en la parte socioafectiva, cómo es el ambiente familiar, la comunidad, bueno, una serie de elementos que Claro. pudiéramos entender que no son importantes o que no son relevantes en un proceso de aprendizaje o del desarrollo, pero que son claves. Entonces, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, yo decía, yo te voy a poner un ejemplo, yo creo que ahí pudiéramos estar hablando de señales, de Exacto. alertas, porque cuando estamos viendo un análisis desde esta perspectiva, en donde estamos haciendo una pregunta al papá, cuando tú recibes un niño, Claudia,
Sí, Y tú, allá en Inspira, por ejemplo, ¿cuál es la primera cosa que tú haces? Tú tienes una entrevista con papá y mamá. sí, ¿Cuáles son claro, los primeros requerimientos para ti, para tú poder entender que tu pregunta? O sea, tú, claro. No, lo primero primero observo al niño y luego ya abordo al papá con estas preguntas vamos a decir, socioafectiva, en la parte familiar, principalmente en la parte familiar y en el colegio igual. Sí, el maestro, cómo es, qué currículum, si es muy tradicional, si es muy libre la educación, si es Montessori, todo eso. Pero principalmente yo me voy con el niño, observo al niño, todo eso que tú mencionas aquí, lo biológico, cómo son sus movimientos. Si es ujú, un niño que hay ujú, que ayudarlo todavía a que se quite los zapatos, si es muy dependiente, en el sentido de ir al baño. Te estoy hablando de un rango de edad, ¿verdad? Entre 0 a 8 años, para ser más ujú, específica. ujú. Juego su psicomotricidad, precisamente, cómo agarra el lápiz, cómo escribe, en la parte cognitiva, le hago preguntas de algún cuento que le leo y ahí yo veo más o menos cómo es que él entiende, o su razonamiento lógico con algún material de matemáticas. Y en la parte afectiva, si es muy tímido, si es muy extrovertido, si es muy hiperactivo, muy dinámico, muy social. O sea que todas estas áreas en la parte personal, me enfoco mucho en esa parte personal con el niño. Ajá, De totalmente manera, vamos a coincidimos. decirlo, no, de manera, vamos a decirlo, con el trabajo que se va a hacer en el ambiente Montessori. Y ya luego con el Exactamente. papá veo todo esto de la escolaridad y de cómo es el ambiente familiar. ¿Cómo ha sido el contexto? Exactamente. Entonces, seguimos, baja a la siguiente imagen, Claudia, que se conecta mucho con lo que tú acabas de, y con lo que coincido también en la manera de abordar y de ver. Entonces, definitivamente que para el proceso de lectoescritura, para que se dé de manera óptima, es necesario, es imprescindible afianzar algunos prerequisitos básicos. Entonces, cuando hablamos de prerequisitos, pudiéramos decir, bueno, ¿qué es prerequisito? O sea, ¿a qué te refieres con prerequisitos? Ahí podemos ver, ¿verdad? Que son aquellas habilidades que se necesitan, aquellas funciones o aquellas, ¿verdad? Áreas del conocimiento o de destrezas, habilidades que yo necesito desarrollar antes de que el niño comience el proceso de escritura o lectura como conocemos. Porque siempre aclaro esto, porque el niño, yo soy de las que creo fielmente, y es así, desde que el niño nace, desde que el niño nace y está en ese proceso de como bebé, está en un proceso de lectoescritura. Exactamente. Está en un Te iba a proceso decir, de, eh, exactamente, de habilidades, de leer, de las habilidades necesarias que va a necesitar para ver un proceso de grafomotricidad y demás. Entonces, esto es muy importante. Vamos a la siguiente imagen. ujú. Te iba a decir aquí que eso mismo es lo que yo hago. O sea, yo veo más que todo en la psicomotricidad, en la escritura, cómo es su psicomotricidad. O sea, si tiene fuerza en los dedos, si puede manejar una pinza. Entonces ahí ya yo veo, bueno, él no escribe, tiene dificultad, vamos a decir, o tiene el reto con la escritura porque su motricidad fina está todavía aún inmadura. Vamos a decirlo Exactamente. así, si es un niño de 6 años, de 5 años, si es un niño ya de 3 años, no. Eso es importante también, ¿eh? Pero la Claro, edad y la etapa son muchas cosas, o sea, es la etapa de claro. desarrollo, es el contexto, son estos prerequisitos, estas habilidades. eh, pero sí, eso vamos a decir es lo que yo hago, esos prerequisitos, esas habilidades para ver por qué tiene el reto en la escritura. Totalmente. Y mira, tú acabas de dar en un punto bastante importante, que es el hecho de es tener muy claro, primero, la edad cronológica, lo que se espera a una edad cronológica es un patrón de referencia, Exacto. pero
pueden haber discrepancias en el proceso entre el ritmo de mi niño, o de mi niña, o de ese niño, esa niña, que no necesariamente coincide con la edad cronológica y no necesariamente estamos hablando de algo que está mal o de algo normal o de algo o alguna dificultad en particular. Hay muchos elementos que pueden generar cierta discrepancia. Estimulación inadecuada, prematuridad, o sea, un niño Eso iba a decir. prematuro. Si nació prematuro, va a tener como casi, no todo, porque no podemos generalizar, pero Y sí, depende de la estimulación que haya recibido. exactamente. Ujú. Puede ser que tenga entonces esa psicomotricidad así débil por eso. Eh, Exactamente. O también puede verse, que, que exacto, también que lo que hablo mucho es también de cómo dejaron que el niño, en el caso de un niño de 5 y 6 años, cómo dejaron en su infancia que el niño hiciera las cosas por él mismo, que él se pusiera la ropa, que él se pusiera los zapatos, que todo eso de manera indirecta lo ayuda a fortalecer su motricidad fina y lo ayuda a su escritura. Entonces, si no lo totalmente. dejamos y todavía le seguimos haciendo las cosas, imposible que tenga la motricidad fina fortalecida. Imposible Así que es. agarre bien un lápiz y que escriba. Entonces, Así es, totalmente, totalmente. Y todo eso eso desde casa. conectándolo con los prerequisitos específicos. Claro, ahí podemos ver que dentro de los prerequisitos, por ejemplo, para la escritura, hay algunos elementos claves, como por ejemplo las habilidades y destrezas manuales. Entonces, tú dirás, bueno, dentro de las habilidades y destrezas manuales hay muchos elementos, como tú mencionabas, el agarre de pinza, Exactamente. en la parte que tiene que ver con el manejo de los dedos, los puños, la prensión, la fuerza con la que yo agarro algo, la manera en que yo utilizo la parte fina de mis manos, y hay muchísimas maneras de trabajar esto que no es con un lápiz. Entonces, Exactamente. eso lo podemos ver, bueno, no solo a través de la metodología Montessori, porque obviamente nosotros, esa es hay muchísimos materiales, hay muchísimas ideas, pero esa parte, fíjate lo que estamos hablando aquí, cómo son prerequisitos para un abordaje adecuado. Entonces, memoria visual y auditiva. Entonces tú dices, espérate, tú quieres entrarle por ojo y boca y nariz un tema de contenido, un tema de concepto, una cuestión de que me lea, estoy enfocada en este punto, cuando yo no estoy viendo todos los elementos que son necesarios para que yo pueda comprender, para que yo pueda leer y para que yo pueda representar. Entonces aquí podemos ver la percepción visual, orientación espacial. Muy importante eso. Es bueno ahí que tú hables un Sí, poquito de eso de la lateralidad. sí, mira, Orientación dentro de la espacial y la orientación. lateralidad, ¿qué tan importante es? Porque he tenido casos de niños que tienen una dificultad, que todavía no tienen definida su orientación espacial ni su lateralidad. Ahí háblanos un poquito y cómo esto influye entonces hasta en la dirección en que van a trazar una letra. Pero es que Claro, por primero ejemplo, hay que abordar esto, orientación espacial y lateralidad, y luego entonces insistirle en el trazo correcto de la dirección de la letra. Hay que mira, contar. vamos a tomar ese ejemplo sencillo que fue la orientación, por poner un ejemplo, porque ahí hablamos de varios elementos. Pero Exacto. para ponerte un ejemplo de la orientación, dentro de la orientación nosotros tenemos la orientación, por ejemplo, la orientación personal, la orientación temporal y la orientación espacial. Entonces, por ejemplo, dentro de la orientación personal, ahí tiene que ver si yo, de dónde yo vengo, así mi identidad, quién soy yo, Ujú. cuál es mi nombre, cómo se llaman mis padres, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? O sea, tú dirás, ¿qué tiene que ver esto? Sí tiene que ver, porque Claro, todo esto es memoria, traer información, retención. El tema de la parte que tiene que ver con la orientación temporal es en el tiempo. O sea, mi orientación en el tiempo, por ejemplo, hoy es que, hoy es día tal, ¿verdad? Hoy es el horario, la hora, qué día de la semana estamos. Y eso tú lo ves que se trabaja desde pequeño, o sea, desde pequeño tú estás claro, trabajando orientación claro. temporal. Y orientación espacial es muy importante porque tiene que ver también,
engloba otros aspectos, como la dominancia, el sentido, derecha, izquierda, a dónde queda, lejos, Arriba, cerca, abajo. arriba, abajo, más ancho, delgado. Entonces, todos estos elementos son los que son las informaciones de las diferentes maneras en que yo voy a percibir, yo percibo esto de diferentes vías. Sí, Claudine, mira, eso que tú nos hablaste de la orientación personal, ¿qué tan importante es? Se cree que a lo mejor no lo es, pero sí lo es, que el niño sepa su nombre, que el niño sepa el nombre de sus familiares. ¿Qué tú nos puedes decir en cuanto a esto? Eso es tan sencillo, tan básico, Claudia, tan básico. Y tan, por eso decidí, o sea, escogí eso de ejemplo, lo de la orientación, porque ahí nos damos cuenta cómo cada uno de esos temas, atención, la parte de la orientación, la parte de la praxia y otros temas, como por ejemplo esa parte de la orientación. Y precisamente la imagen, tenemos la imagen ahí, la imagen donde está eso, donde estábamos leyendo, Sí, principalmente que comienza de esa manera hablando de lo de la terapia lúdica y lo del juego. Entonces menciona la gran importancia que ejerce el tema de jugar y el juego en edades tempranas, porque de esa manera el niño saca información, el niño expresa lo que sabe, hace inferencia, hace análisis, asocia. Entonces hablábamos como, por ejemplo, si ya yo sé y yo tengo conocimiento porque se me ha dicho, porque en la casa, porque en el colegio, y yo reconozco quién soy. Soy una niña, soy un niño, me llamo de esta manera, tengo tantos años de edad. De alguna manera puedo conectar a través del juego con otras historias, la historia del oso y el osito que tiene una familia, tiene un papá y tiene una mamá, y de repente asocio y conecto y digo, papá, mamá, y conecto con mi historia y conecto con mi realidad. Entonces, la manera en que yo logro motivar al niño o la niña o conectar al niño o la niña tiene que ser desde su realidad, desde su contexto, desde sus necesidades. Entonces, yo creo que esos son factores muy importantes que nos ayudan. Entonces, cuando te mencionaba y te decía que hablemos un poquito de esas funciones cognitivas, esas funciones ejecutivas, que también son importantes. Ahí podemos ver que hay unas funciones básicas o cognitivas, porque yo creo que lo más importante de este podcast o de este tiempecito que vamos a estar compartiendo de manera, a través de nuestras experiencias, es poder dejar a todo el que pueda escuchar esto con algún tipo de herramienta o si tienen más inquietudes o si quieren más información al claro. respecto, que puedan de alguna manera acercarse, ¿verdad? Y poder de alguna manera nosotros a través de estos espacios o a través de, ¿verdad? Consulta particular, poder seguir orientando. Entonces Pues, aquí podemos ver que son funciones psíquicas que se desarrollan a lo largo de la vida. Es decir, desde que el niño nace, como hablábamos anteriormente, desde que el niño nace, bebé pequeño, ya él está trabajando estas funciones. Entonces, si vamos a la siguiente imagen, Claudia, ahí podemos ver de manera un poquito más detallada cuáles son esas funciones. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, atención, podemos ver la orientación que hablábamos ahorita. claro. Entonces, cuando yo menciono todo esto, todo lo que está ahí, lenguaje, praxias, vamos a entender un poquito después, bueno, tendríamos que dedicarle un tiempo para poder Claro, entender, pero claro. praxia es Pero, esa capacidad, exacto, de ejecutar movimientos o imitar, ¿verdad? Gnosia es el conocimiento, la forma en que yo recibo o tengo el conocimiento o lo traigo a colación. La memoria, el lenguaje, la cognición social, o sea, mis habilidades sociales, la manera que interactúo, habilidades bioespaciales, mi esquema corporal. Entonces, yo sé que son muchos términos aquí claro. que ahora mismo pudieran parecer muy técnicos para gente que quizás no tiene mucho conocimiento. Pero yo voy a ponerlo, voy a tratar de ponerlo, o vamos a tratar de aplatanarlo, Claudia, porque Claro. para mí es importante, por ejemplo, desde el ámbito tuyo, Sí, y tú que experimentas muy de cerca, hablamos al inicio de cómo nos llegan casos, como sí, cuando a ti te llega un caso, por ejemplo, que de repente puede estar en un curso o en una edad particular o en exacto. un nivel de edad. Sin embargo, cuando a ti te llega, ¿qué sucede? Claro.
Sí, no, yo no veo precisamente su edad ni su curso, sino esas funciones cognitivas. ¿Cómo está su atención? ¿Qué tanto él va a tener la concentración y la atención para leer eso que yo quiero que lea, esas tarjetas que quiero que lea o ese libro que quiero que lea? Si la atención, si está, vamos a decir, su atención es mínima, no se concentra, entonces es mejor trabajarle otros ejercicios que lo ayuden a la atención y la concentración. En el caso de Montessori, los ejercicios de vida práctica son los mejores para desarrollar la atención y la concentración, además de que le da orden a su cuerpo, a lo que es el esquema corporal, y también a orden interno también, estructura. Entonces, ahí en Montessori, en la parte de la atención es ejercicios de vida práctica o ejercicios, como tú dijiste ahorita, el agarre de pinza, ejercicios que lo ayuden, que lo concentren. Actividades manuales que también lo concentren. Exactamente, exactamente. Entonces, definitivamente estamos de acuerdo en algo. Para poder abordar, cuando estamos haciendo un abordaje, por eso es que decíamos que no podemos depender solamente del enfoque de lo que haga el colegio. Cuando el colegio tiene una maestra, tiene varios estudiantes con los cuales trabaja y con los cuales tiene objetivos. Sin embargo, cada niño y cada niña, si bien la meta es que desde el abordaje pedagógico se pueda tener en cuenta la realidad de cada estudiante, no bien tampoco, o sea, tenemos que estar muy, muy claro en que a veces el espacio y el tiempo no nos da para hacer un enfoque muy personalizado. Entonces, por eso es que es tan crítico e importante poder, como padres, como docentes, como equipo, poder comenzar a ir evidenciando y viendo cuáles son estas necesidades que se están presentando y que si no abordamos ahora, Claro, nos van a seguir trayendo más deficientes o más situaciones. Entonces, en este sentido, por ejemplo, yo te quería comentar, y esto es creo que son herramientas que como padres podemos comenzar y visualizar. claro. Una de las recomendaciones que yo entiendo, todo padre o todo sistema educativo debe comenzar a implementar es evaluar, hacer evaluaciones diagnósticas de nuestros estudiantes, de cada caso, de nuestro niño y niña. Y a veces pudiéramos decir, ¿y cómo yo como papá puedo ¿Cómo hacer se una trabaja? evaluación diagnóstica? Porque yo no tengo el conocimiento, yo no tengo los elementos. Pero hay detalles tan sencillos como, por ejemplo, de repente, mira, voy a poner un ejemplo que me pasó en esta semana. Yo tenía al hijo mío, el más pequeño, y estaba repasando ciertos contenidos que estaba trabajando, que ya yo sé que él ha trabajado, como número, el reconocimiento de consonante y demás. Y yo le estoy dando un dictado para que él como que lo dibuje, a ver cómo va, cómo lo tiene. De Claro, repente yo me doy cuenta, porque le estoy dando las informaciones y él las reconoce inmediatamente. O sea, inmediatamente yo le digo, escríbeme ahí el uno, el 2 y el 2, por ejemplo, e iba. Pero yo me daba cuenta que mientras él lo hacía, aunque él estaba claro en el concepto, él se reconocía perfectamente, cuando él claro. iba a ejecutar el trazo, él hacía un par, él como que paraba y él trataba de visualizar, pero sus trazos no eran tan, o sea, su agarre Todavía no del está. marcador, su trazo en la posición, me evidenció debilidades. Entonces yo como mamá inmediatamente dije, Claro. él necesita más actividades de motricidad, él necesita más actividades motoras, Motricidad, rasgado, escritura, tijera, bueno, di tú algunas de las que tú utilizas, Claudia, en claro. el día a día que tú utilizas para la motricidad fina y para trabajar y fortalecer la mano, el agarre. Puede ser exprimir esponja, exprimir una toallita para que sea más lúdico para el niño, para Comer, tu la hija. cuchara, Ajá, comer el agarre. solo, me imagino que, no sé si come solo, pero igual, comer solo, el agarre de la cuchara, el de la pinza es muy bueno, porque a esto tiene que fortalecerle y ahí entonces ya como con los trazos lo ayuda. Totalmente. Eh, Ujú. pero también otras actividades que pueden ser cotidianas en la casa, que es que más que está en verano, como para que no sea tanto Sí, mira, yo te voy académico. a, por ejemplo,
Vamos a poner un ejemplo. Yo te comentaba que hay una evaluación que yo tengo, que normalmente yo la utilizo con fines de poder hacer ejercicios con los niños para ver qué ellos están, qué nos manifiestan, qué nos dejan ver del proceso. Entonces, muchas de esas funciones son las que uno evalúa, estas funciones ejecutivas que vimos aquí. Entonces, funciones cognitivas y ejecutivas, obviamente. Y por ejemplo, para ponerte un ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que el papá pueda tener una idea de qué cosas puede ver. Por ejemplo, si estamos trabajando el esquema corporal, porque yo necesito saber cómo él reconoce su cuerpo, cómo él está consciente. Entonces, algunas de las actividades que yo pido, por ejemplo, son repite y señala, mira tu cuerpo y dime dónde están, tú me vas a tocar, dónde están las partes de tu cuerpo, Claro, dónde está la cabeza, dónde está tu cuello, dónde está tu mano, claro, dónde está tu... Y el simple hecho de hacerlo rápido o, por ejemplo, le cuesta, o de repente claro. mientras yo estoy haciendo esta actividad, él está pensando o sea, tratando de descifrar qué es lo que yo estoy pidiendo o tiene dificultades, eso me da un poquito de idea de su esquema, de dónde está, o tiene dificultades, dónde está tu mano derecha, dónde está la izquierda. Entonces, Claro, esos son elementos. Por ejemplo, otro elemento importante que podemos ver es la dominancia lateral. es Entonces, esos son detalles, por ejemplo, ¿qué lado utiliza más? ¿Utiliza el derecho? ¿Utiliza el izquierdo? ¿Con qué pie comienza a caminar? Si le pongo un lápiz o un lapicero o algo para escribir o un pincel, de qué lado él prefiere? O sea, ¿cuál él prefiere? ¿De qué claro. mano él prefiere elegir? ¿Verdad? Eso te tengo una Entonces, anécdota. ajá. Ah, ok, cuenta la anécdota que... Sí, justamente ahora he tenido una alumnita que se le dificulta el trazo y conectando con lo que la anécdota tuya de tu hijo, se le dificulta el trazo precisamente porque todavía no está definida su lateralidad. O sea, con ambas manos ella come, ella hace cualquier actividad, corta vegetales, la mamá ya la ha observado y todo. Y todavía no está definida. Entonces, cuando va a realizar el trazo, agarra primero con la mano derecha, luego con la izquierda, el lápiz, no está definida. O sea, yo incluso le dije a la mamá que la evaluara. Así mismo. No, y sabes Porque qué, Claudia, es importante, ya ella empieza el preprimario, tiene 5 años, siempre uno ve todo eso. Entonces, pienso que es importante lo mismo que hemos estado hablando, la base. No claro. solamente en la escritura, sino también en el lenguaje, en la lectura. La base, o sea, si el niño, en esta niña, su lateralidad puede ser algo de observar y puede ser un reto que primero tenemos que resolver antes de exigirle mucho la escritura. Entonces también en la parte del lenguaje, como estamos hablando también de la lectura y el lenguaje, niños que no pronuncian bien porque todavía no, su lenguaje no está desarrollado, algún tipo de letra, entonces no podemos exigirle tanto que aprenda la doble R de burro, si todavía él no lo pronuncia ni siquiera de manera oral, hablando. Entonces, Claro. es como todo eso, es como volver otra vez, mejora la base, entender que es un proceso el que tiene el niño, y entonces ya luego que se vayan dando las otras cosas. Exactamente, que se vayan dando los otros elementos. Yo creo que Ah, sí, yo creo que uno de los factores más importantes aquí, ante cualquier pregunta que podamos tener de por qué esto ha sido más lento o por qué veo que de alguna manera se le ha dado, por ejemplo, se le ha enseñado todo lo que tiene que ver con los colores, la figura. Sin embargo, por ejemplo, no discrimina todavía, no entiendo por qué no discrimina, no entiendo por qué lo sigue confundiendo y no sé por qué. Entonces, hay un sinnúmero de elementos que hay que evaluar y ver, y obviamente la edad es importante, porque también no podemos estar pretendiendo exigir ciertas expectativas frente a una edad que no lo amerita. Entonces, hay factores tan cruciales, Claudia, como el tema de, por ejemplo, cómo está la vista. O sea, hemos hecho una exactamente, evaluación visual del niño, hemos hecho una evaluación auditiva del niño, exactamente. hemos hecho, todo eso impacta. Yo he tenido casos de niños con temas auditivos, tú sabes, dificultades en la audición o dificultades en la vista. Y obviamente si tengo dificultades en la vista, voy a reflejar
claro, dificultades para reconocer para figuras, para discriminar. reconocer, exactamente. Entonces, esto es algo, es como ahí que nos damos cuenta de lo integral que es el proceso y de lo importante que nos empapemos de información y que busquemos ayuda en lo que tiene que ver con un aconsejamiento y asesoramiento adecuado. Así mismo. Entonces, como para ir ya cerrando, este tema es bien amplio, tal como tú has dicho, pero para ir cerrando, algunas sugerencias que le podamos dejar a los padres y ya luego ellos vayan viendo el tema de manera más desarrollada, que en otros en próximos podcasts lo vayan. Por ejemplo, hoy hablamos mucho de la parte de la escritura, en otro podemos hablar en la parte de la lectura, pero más o menos cerrando, ¿cuál sería tu sugerencia en cuanto a este tema tan importante cuando el niño entra a primaria, pero todavía no sabe leer ni escribir? Bien, yo pienso que mi recomendación inicial es de alguna manera ser empáticos y pasivos en el proceso, de valorar y ver las necesidades que está presentando mi estudiante o mi hijo y mi hija y poder abrazar en combinación con el equipo docente o con la ayuda interdisciplinaria de otro especialista, poder darme cuenta si esto que yo estoy viendo, esta debilidad que está presentando mi hijo y mi hija, es algo que yo puedo abordar desde casa, que yo puedo con herramientas y estrategias comenzar a implementar, hacer cambios, favorecer y fortalecer. Si yo tengo un niño o una niña que, por ejemplo, cuando yo hablo de, no me sabe leer ni escribir, ¿a qué te refieres? ¿A qué Exactamente. te refieres con el tema de yo no sé leer y escribir? ¿Te refieres a que no me lee fluido? ¿Te refieres a que está leyendo con una entonación inadecuada? ¿Te refieres a que está de una manera silábica? La, ca, Exactamente. sa, se, pa. Entonces, o de repente te refieres a que está bloqueado, a que cuando escribe todavía escribe pegado, escribe todo corrido, o me está omitiendo letras. O sea, todos esos Ah, elementos son, hay que analizarlo por parte y de exact- manera particular con cada caso. exactamente. Entonces, si yo tengo un niño que no tiene un agarre correcto del lápiz, que su motricidad fina es muy débil, está muy necesitada, yo no puedo pretender que Claro. la escritura sea fluida y que los, no, no lo puedo. Y Si yo tengo un que la niño, caligrafía sea perfecta. por supuesto, si yo tengo un niño con una atención sostenida muy accidentada, yo tengo un niño que, por ejemplo, ni siquiera comiendo se concentra porque tiene demasiados elementos, ver los muñequitos, estoy viendo los muñequitos, pero estoy comiendo, Ujú. estoy jugando, pero estoy jugando con esto, pero también juego con esto. Entonces, ¿cómo yo pretendo que, por ejemplo, imagínate que en primaria ya hay un Claro. tema de por materia, pizarra, lee la pizarra, mira la pizarra, y yo Exactamente. tengo un niño que todavía en las necesidades básicas de mantenerse sentado, Ah, de exacto. terminar una actividad, de iniciar algo y terminarlo, Que come de parado, merienda es parado, parándose constantemente. exactamente. Entonces, ya yo tengo señales que me dicen a mí, sí, Claro, no, espérate, claro. Entonces, sí, claro, tenemos que abordar esto. claro. Tenemos que fortalecer esto y nos vamos a dar cuenta que No la red. inmediatamente este niño, Ujú. si tiene dificultad, ¿por qué me está omitiendo? O sea, es que no me está reconociendo auditivamente el sonido, o es que está Claro. confundido en la grafía, es que me está confundiendo los elementos porque no lo discrimina. O sea, dependiendo de lo que estemos observando, es nuestro diseño de abordaje. A Entonces veces ahí también, comenzamos a plantear, ujú, a veces va ok, muy rápido el cerebro y nos da para escribir también. exacto, o sea, hay muchos elementos. Entonces yo creo que empaparnos, educarnos, poder aprender, coger, ver cuáles herramientas, cuáles metodologías yo puedo desde casa comenzar a articular como mamá, no solo depender del tema Después, de colegio y especialistas, sino cómo yo, de manera lúdica, chercha, jugando, eh, observando. hago, ac- hago actividades, observando, hago actividades de, ok, ¿con qué? Ok, ¿cómo Exact- termina? Exactamente. Claro, exactamente. Entonces, eso es el cierre vocal, o sea, eso son actividades que tienen quizá un tecnicismo y un área para un profesional, pero que usted jugando Claro, está desarrollando habilidades, destrezas. Entonces, hay miles de maneras en el carro comiendo. Y exactamente.
Entonces, Claro, mira, y esto yo, es basado en esas actividades que dice Claudina, basado en niños ya de 6 años en adelante, 5 o 6 años, para que no lo hagan con niños de 3 años que todavía, ¿verdad? No conocen la letra. Importante decir. claro, lo pueden hacer, tú sabes, lo pueden hacer de otra manera, porque por ejemplo, con Claro, yo tengo el mío de 4 años, yo de repente hay canciones que canto con él y que ya él se las sabe, y yo de repente tuve que yo canto un pedazo y me paro. exactamente. Y él inmediatamente continúa la parte que sigue. Entonces, como él está consciente, no terminó ella de decir, déjame yo, y eso es lo mismo, estamos trabajando Claro, lo mismo, pero de una manera distinta. exactamente. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que ya aquí podemos cerrar. Ya sería nuestro próximo podcast abordar la parte de la lectura, que Y nos dimos mucho con la hablamos, creo, escritura. sí, creo que hubo interés en tema de límites, disciplina y conducta, También. como manejo conductual. Yo Sí, creo que sería interesantísimo, Claudia, de que cuando vean esto, puedan escribirnos ahí mismo en el Instagram o en sus comentarios, porque yo creo que una forma también más acertada de poder contestar las inquietudes, de poder, es que nos digan, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa si esto claro, sucede? ¿Y claro, cómo entonces manejamos esto? Yo creo que es una manera también en la que podamos de alguna manera ir respondiendo a esas inquietudes. claro. Esto va a estar colgado en YouTube, también en Spotify, o sea que por YouTube pueden escribir los comentarios, hacernos preguntas, recordar nuestras redes sociales. El de Claudinet es Da Estructura. eh, Como está en el mismo video, le voy a dejar los links de Da Estructura de Instagram y el de Inspira Montessori también por Instagram, para que puedan comentarnos, también compartan con otras familias que sepan que tienen algún reto con sus hijos. Es muy importante eso, compartir y escuchar este podcast una y otra vez, y también para así responder sus preguntas y también saber todas estas sugerencias que nos ha dado Claudinet hoy a partir de la psicopedagogía, de una manera todavía más, vamos a decir, global, de cómo entonces abordar a nuestro hijo, a nuestro alumno, para que entonces pueda completar ese proceso de lectoescritura. Amén, así es. Aquí de nuestra parte a la orden y con el enorme deseo de seguir haciendo este tipo pues de pedacitos, ¿verdad? O de videos en donde podamos ir Este contenido compartiendo. de valor tan importante, que creo Así que es. necesitan mucho los padres y educadores también. Así que nada, Claudine, muchísimas gracias. Seguimos Encantadísima. entonces. Nos vemos nuevamente en nuestro próximo podcast. Así Gracias es. a todos los que nos escuchan.